Los retos de videojuegos son aquellas temáticas que se ponen de moda en la comunidad gaming bajo dichos parámetros. Un ejemplo de estos retos es pasarse el juego sin sufrir daños o pasarse el juego a navajazos. Sí, te estoy viendo, el verduras. Pero en este video eres de primer reto con uno de esos videojuegos que me enamoró. Y esto es Rockman X4. Sí, estos retos ya están cumplidos por muchos gamers en el mundo, pero ellos lo completaron, no yo. Este reto será de la siguiente manera. Aquí no puedo recoger las mejoras de vida. Eso quiere decir que no puedo coger los 8 corazones que están esparcidos por todo el juego, ni tampoco coger los tanques que son para recuperar vida o el tanque para recuperar los poderes. Y uno que resuena mucho en la comunidad es sin usar las mejoras de la armadura como las botas, la armadura y el casco. Es aditamento que te hace chetama. Te hace ver chetado. Un reto que me fregaría mucho, pero igual lo voy a intentar. Y por eso te pregunto, ¿puedes completar el juego de Mega Man X4 sin usar corazones, tanques y sin armadura? Lo averiguaremos. Empezamos este juego con Rockman, y como es de costumbre pongo mi configuración, espero no olvidarme. Y arrancamos con este juego, ya saben, derrotando enemigos y este monstruito que aquí se vuelve nuestra pesadilla. Y finalmente nos encontramos con nuestro primer oponente, que es Magma Dragoon, pero enseguida este mes se larga solo para dejarnos hablar solitos. En esta segunda fase nos abre nuestra conciencia, que dice que este reto es muy jodido, pero como nosotros queremos sufrir tanto, tenemos que intentarlo. Cogemos las vidas que sean necesarias y finalmente ahora sí a nuestro primer boss, que cae rápidamente frente a nuestro poder. Después de semejante paliza se asoma este coronel, nombre más raro para un coronel. Se nos presentan los jefes que nos enfrentaremos y nuestro primer objetivo es vencer a este patudo. Comenzamos a pasar este escenario rápidamente como si en un speedrun estuviéramos, y nos encontramos con una mejora para ser más grandiosos. Este barbudo nos dice que tenemos que ponernos estas botas. Le decimos que no porque yo soy grandioso sin esos aditamentos. Rápidamente nos alejamos y vencemos a las alimañas que nos estorban el camino. Usamos esta fase que la verdad fue muy fácil, pero en el otro escenario me doy cuenta que este juego no está bromeando. Vencemos más gusanos y estas abejas robot que nos estorban el camino, y nos enfrentamos a nuestro primer jefe, que es una araña. Peleamos como nunca, pero este jefe está dando pelea y faltando un pelo de gato lo vencemos. No es rival para mí. En nuestra segunda fase enfrentamos un peligro más grande con estas máquinas que son un estorbo. Y claro que casi nos vence, pero nosotros tenemos el poder del guión para ganar. Subiendo por esta fase encontramos a varios enemigos que nos quieren hacer papilla metálica, pero no lo logran. Encontramos a este mini jefe que es pan comido. Subimos más escaleras y más bichos nos complican el camino y otro corazón. Pero voy a dejarlo porque soy el chat. En este ascensor casi me aniquila, pero llegamos a este jefe que es un monguito. ¿Quieres pelea? Tendrás pelea. Lo vencemos y tendremos el poder de la sombra. Y tengo que mostrar pruebas de que no estoy cogiendo nada. Nuestro objetivo es este pavo, y es de esta fase hay 3 mejoras que serán el corazón para que me suba la vida, el tanque para que me rellene la vida en caso agonice, y finalmente el casco para que estemos chetados con el poder infinito. Y todo esto lo dejamos porque soy macho. A punto de llegar con este jefe nos ponen a prueba para ver si sobrevivimos, pero es fácil y nada nos detendrá. Esa es de práctica. Ahora sí peleamos como si de nuestra vida se tratase, y después de sufrir un poco lo derrotamos, porque soy el mejor jugador de Rockman. Bueno, casi. Nuestra cuarta víctima es este búho, y algo a tener en cuenta es que en esta fase hay 2 mejoras que son el corazón y los guantes. El corazón se encuentra aquí y los guantes un poco más por acá arriba. Al entrar a esta cámara nos espera este ojo, que lo vencemos muy lento ya que no tenemos los guantes, pero eso no importa ya que lo vencemos de una forma memorable. Es hora de pelear con este jefe y uff, qué fácil a más no poder. Esta pelea y con este enemigo es sinceramente la más fácil que se puede encontrar en esta fase, y sí, la vencemos rápidamente. En este mundo de magma tocará pasar muchos desafíos como las piedras incandescentes y muchos robots de batalla, algo que para jugarlo necesita cierta habilidad para pasar a estos enemigos. Nos otorgan la armadura para que no muramos en el acto, y claro que tenemos que llegar a donde este enemigo, que es una pesadilla pelear con Zero, pero con X es pan comido. Lo derrotamos y ahora con la morsa, pero antes a mostrar pruebas
trampas de que no llevo nada. La presentación de la morsa nos hace ver de que este bicho es fuerte, pero antes de llegar a nuestro objetivo pasaremos por estas fases, que son un dolor de cabeza con estas rampas y nuestro oponente que es un ojo de hielo. Y algo que tengo que agregar es que este enemigo es peligroso. Pasamos aquí para entrar en estos cubos de hielo, cuidando que no te hagan mucho daño, y a su vez que no congelen el entorno. Llegamos a este jefe y sin perder tiempo peleamos contra él y lo derrotamos. Sí, soy poderoso y sin aditamentos, que son los guantes. Y creo que también los incluiré en el reto. Otro mundo, otro objetivo que toca superar, y esta vez con la moto rápida y letal como siempre. Tendremos que acabar con los enemigos sin vacilar, teniendo cuidado de no caernos. En la segunda fase, esto se vuelve una moto de esquí para agua. Llegamos a esta mantarraya que es un poco mañosa y casi nos da el vire. Más claro, me matan. Lo vencemos y nos otorga otra mejora que lo agradecemos mucho. Ahora otro mundo al que debemos superar, lleno de trampas, estas cosas que parecen murciélagos y estos cañones. Porque sí, este juego de etapa tras etapa se está volviendo muy complicado, y encima con este tren que casi nos gana. Pasando esta pequeña pesadilla otra vez con estos robots con armadura que sin mentirles es un dolor de cabeza, y encima que este robot no funciona bien. Pero no hay tiempo para lamentarse y seguimos adelante sin temor al éxito para finalmente pelear con el Rey León. Bueno, ustedes me entienden. Lo vencemos y con mucho esfuerzo lo logramos para pasar este infierno. Las pruebas de que este reto significa sin nada de mejoras. En este punto me estarás preguntando, ¿cuál jefe nos estará esperando? Y lo que es más importante, ¿cómo vas a vencerlo si no tienes las mejoras? Y lo peor, con el disparo de X no le haces mucho daño, amigo mío. Y la respuesta es NPI. Pero bueno, siempre tenemos que ser positivos y ver lo mejor en plena desesperación. Llegamos a este sitio para enfrentarnos de nuevo contra el coronel. El inicio es un poco tranquilo, pero cuando más daño haces es más peligroso. Y casi doy por rendido, pero casi, carajo. Sí, este juego se está volviendo difícil. Aquí igual nos espera un enemigo que en particular te va a doler los dedos solo en intentar derrotarlo. Pero antes de eso nos enfrentaremos con este enemigo más tocapelotas, que es Doubly, uno que es nuestro amigo, pero este pelotudo es espía de Sigma, y para vencerlo solo debemos utilizar esa velocidad en su contra, teniendo cuidado con esas bolas que te lanza y las embestidas que te hace. Pero con mucho sacrificio y sudando sangre, finalmente lo derrotamos. Esta fase sí logré llorar como no tienes idea, ya que aquí hay dos caminos por los cuales debemos llegar al jefe. Pero, ¿cuál elegir? El camino de abajo es más fácil si tienes las botas, ya sabes, el dash en el aire, y encima conseguimos el robot que nos ayudará. Pero como este reto es sin mejoras, el camino de arriba es nuestra mejor opción. Maldita sea, ahora me arrepiento de hacer este reto. ¿Ven lo que les digo? Repetimos esta vez con fe y logramos superarla. Y ahora sí nos enfrentamos a este enemigo grandote que es muy grande. ¿Alguien sabe qué dice aquí? Bueno, la estrategia para mí, la más efectiva, es jugar al gato y al ratón. Ustedes se trepan en la pared y comienzan a disparar. En los comentarios cuéntame cómo te fue con los dedos. Como todos ya saben, en esta fase tiene que volver a derrotarlos a todos los jefes. De nuevo, no hay nada nuevo en esto. Pero así nos tocó el pez gordo. Nuestro enfrentamiento con el último jefe, que es Sigma, y tal como dije, ¿será posible vencerlo sin mejoras? Lo veremos. Este jefe tiene 4 transformaciones, que son el encapuchado, Sigma con guadaña, el otro con una pistola y el otro con una cabeza grande. Sí, es desafiante y pienso lograrlo. La pregunta es ¿cómo? Los dos primeros son fáciles, ya que estos se los da de la siguiente manera: al encapuchado con la mejora del fuego y al otro con la tela de araña o a puro disparo limpio. Pero todo cambia con estos enemigos, o sea, las dos partes restantes, que serán el de la pistola y el cabezón. Y wow, me matan, pero eso sí, les de pelea en la segunda vez me hacen mierda. Armo una estrategia, me hacen mierda otra vez. Lloro y me siguen haciendo mierda. Tiro el control al suelo, lo rompo, me compro otro. Y así estuve un día entero, después 2 días, finalmente una semana, 2 semanas. Y vaya, en tutoriales lo hacen ver fácil de hacer. E incluso un tutorial que era raro, ya que a él no le lastimaban por nada. Sigo haciendo lo mismo, pero nada de lo que hago funciona. Ya les digo que en muchos tutoriales hasta dicen en qué parte tienes que estar parado para que se active este soplo, y no esos malditos cubos del infierno. Así que tuve que reiniciar el juego y a obtener los guantes. Sí, este reto era sin mejoras, pero ya he sacrificado 70 horas de no haber sacado un video en mis otros canales de YouTube. Me la pela si me dicen que es trampa, no hay otra opción. Ojo, los tanques, corazones y armadura completa no las voy a coger, solo 2 guantes. Ahora sí regreso al último jefe. Se nota lo cansado y frustrado que estoy, que me matan. Y no solo una vez, sino un par de veces más. Pero tengo que darle todo y finalmente disfruten.
Y así derrotamos a este jefe más toca pelotas del juego. Nos barajamos de este sitio para hablar con Zero, pero en la mente de X dice esto. ¡Guau! Puta, ¿quién mierda inventó este reto que lo voy a freír el culo? Hemos completado Mega Man X4 sin utilizar armadura, ni los corazones y tampoco los tanques, a excepción de los guantes. Pero ustedes tienen la última palabra, si este reto es válido o no, y si pasamos de nuevo el juego sin mejoras, que eso nunca va a pasar. Y conmigo, eso es todo. ¡Chao!